Ya estamos entonces grabando. Chiquillos, habíamos quedado entonces la semana pasada hablando sobre los efectos de la crisis del 29 en Chile. ¿Ya? Habíamos dicho que caía la bolsa de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se iba a pique, y por lo tanto eso afectaba también a Chile. Chile era uno de los países más afectados del mundo. ¿Alguien recuerda por qué razón Chile había estado tan afectado? Porque ya no Por se el podía salitre. vender el salitre, ¿no? De otros por el salitre. ¿O no? Exacto, porque Chile tenía una economía extremadamente dependiente de otros países, producto de que solo vivía de la venta del salitre. Es una economía monoproductora y exportadora, es decir, se produce solo un bien, ¿cierto? En este caso el salitre, y que además se vende a otros países. Ya sin la posibilidad de vender ese recurso, entonces, yo le había dicho que Chile seguía produciendo salitre, y el salitre se acumulaba, y el valor entonces de este salitre comenzaba a bajar, y Chile entonces era uno de los países más afectados de la crisis del 29. La crisis no llegó a Chile en el año 29, porque en esa época no vivíamos en un mundo globalizado, sino que las noticias se demoraban un poquito más en llegar, ¿ya? Y Chile entra en un proceso en un periodo de contracción económica y posteriormente de depresión, ya a partir del año 30, 31, 32, ¿ya? Y vamos a tener que toda la década del 30 al 38, va a ser la peor época económica y política que ha tenido Chile. Bueno, política no sé si tanto, hay otras épocas también oscuras dentro de la historia de Chile. Hasta que en el año 1937 se presenta a candidato a presidente Pedro Aguirre Cerda. Un poco lo que pasa acá, chiquillos, es que ya se está como configurando el escenario político muy parecido al actual. Ya nosotros en política, y voy a hacer el ejercicio como en la pizarra. Voy a compartir la pizarra con ustedes, chiquillos. Nosotros sabemos que en política, en Chile, hay como 3 sectores, ¿ya? ¿Quién me podría decir cuáles son los sectores políticos en Chile? Hay como 3 grandes grupos. Judicial. ¿Cuáles son los qué? No, Bueno, estamos eso. hablando como esos son los poderes del Estado, ¿ya? Ah, verdad. Como el comunismo. Estamos hablando de ideas Comunistas, o de los de partidos. derecha y lo Ya, de, ¿cómo se llama la eso. religión? Los de la religión. ¿Los socialistas? Lo ¿Socialismo? amarillista, ¿o no? Vamos a anotar acá, tenemos Amarillo es el del medio. ¿cómo No, es eso pero es de algo católico, amarillo? es algo con la religión. No me acuerdo cómo se llama. Los demócratas cristianos. ¡Eso! Ya, tenemos como 3 grupos, ¿cierto? Tenemos la izquierda, ya, tenemos el centro y tenemos la derecha, ¿ya? Ya en la década del 30 están como divididos estos sectores, ¿ya? Espérenme un poquito, que no sé por qué. Aquí me aparece... ya, sigamos. Tenemos entonces que en Chile, ya en la década del 30 están estos 3 sectores políticos. Un poco para que, y esto es cultura general, chiquillos, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de cada uno de estos sectores? Así, a grandes rasgos. ¿Qué quieren los de la derecha? ¿Qué quieren los de la izquierda? ¿Los del centro? Por ahí la Trini dijo, los del centro son los amarillos. ¿Por qué dice son los amarillos? Porque, de hecho, mi hermano es medio amarillento. Ya tiene Porque hepatitis, ¿qué? está como... Tiene ideas de izquierda y ideas de derecha. Entonces no se puede definir por uno de los dos lados. Ya, el centro entonces parece que está como al medio de las ideas políticas, ¿ya? Vamos a poner aquí, ellos están en el medio. Definamos entonces cómo piensa la gente de izquierda o qué quiere la gente de izquierda o en qué ideas políticas están inspirados. No sé. Cuando hablamos, por ejemplo, de La los igualdad. Como el marxismo, o sea, ya, la tenemos ideología. entonces que la ideología, súper bien, Espe, la ideología, las ideas de este sector están marcados entonces por las ideas del marxismo, ¿cierto? Marxismo,
y del socialismo, ¿ya? Bueno, Marx es como el padre de este pensamiento, ¿ya? Pero cuando hablamos entonces de marxismo, comunismo o de socialismo, ¿qué es lo que busca la gente de izquierda? Igualdad. Busca entonces una idea de una sociedad más igual, ¿cierto? Busca la igualdad, ¿ya? Así en términos muy generales. Y en Chile entonces está representado principalmente por el Partido Socialista y por el Partido Comunista. Esos son como los partidos tradicionales de la política en Chile, ¿ya? Ya en la época de Pedro Aguirre Cerda existían, ¿ya? Vamos a la derecha. ¿Qué piensa la derecha? Dígame. ¿Cuál es la diferencia del marxismo y el socialismo? Ya, lo que pasa es que cuando hablamos de marxismo, estamos hablando del pensamiento de Carlos Marx, ¿ya? Y esto lo vimos en primero medio o en octavo, por ahí lo debimos haber visto. Marx plantea, así como en términos muy sencillos, que vivimos en una sociedad que es injusta, ¿cierto? En una sociedad capitalista, donde los dueños del capital, la burguesía, ¿cierto?, abusa o ha abusado históricamente de los más desposeídos, de los trabajadores, ¿ya? Y Marx, o en su pensamiento, Marx tiene distintas etapas, ¿ya? Y una de las etapas de Marx o una de estas etapas del pensamiento es, por ejemplo, hacer una revolución. ¿Ya? Él dice, bueno, para cambiar las cosas, la gente tiene que hacer una revolución, ¿ya? Y otra etapa corresponde entonces al socialismo. Y el socialismo es cuando la clase trabajadora se toma el poder, ¿ya? Los trabajadores hacen una revolución, se toman el poder, y ese poder se lo entregan al Estado, y es el Estado el que distribuye la riqueza. Se los digo como en términos más sencillos. Esto es como si nosotros tuviéramos una pizza, ¿ya? O una torta, una pizza, ¿ya? Tenemos una pizza, ¿cierto? Y yo, capitalista, ¿cierto? Soy dueña de esa pizza y no les convido a ustedes. Ya la pizza, no sé, tiene 20 trozos, somos 20 personas, y yo me como 18 y les doy 2 a ustedes. Y ustedes la reparten, ¿cierto? ¿Qué tendrían que hacer ustedes si fueran como Marx? ¿Qué harían? ¿Nos robaríamos la pizza a la mala? Ya, pero primero me tienen que matar, ¿ya? O se tienen que rebelar contra mí. Bien, se roban la pizza, se apropian de la pizza, perfecto. ¿Y qué harían, según Marx? La repartimos. La repartirían, ¿ya? Pero no la podrían repartir como ustedes mismos, sino que probablemente van entre ustedes a escoger a un líder o a líderes que sean lo más democráticos o lo más equitativos posible, para que ellos entonces repartan esta pizza. A estos líderes o a esta agrupación, Marx le llama el Estado. Y cuando en una revolución el Estado reparte los bienes, estamos hablando de socialismo, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia con el comunismo? Que el comunismo es más utópico, porque el comunismo es la siguiente fase. Y la siguiente fase plantea que una vez que el Estado reparte, la gente ya como que se acostumbra a recibir lo que le corresponde. En este caso, a todos un triangulito de pizza, ¿cierto? Eso es lo que todos estamos acostumbrados. Por lo tanto, según Marx, en algún momento de esta revolución ya no va a ser necesario el Estado, sino que nosotros mismos vamos a ser capaces de repartirnos los bienes sin pelear o sin que nadie abuse. El comunismo es la no existencia de clases sociales, ya es la igualdad absoluta. Y eso igual es como utópico, porque los países han experimentado hasta el socialismo, pero nunca han experimentado o han logrado llegar a un comunismo, ¿ya? Esa es la diferencia, no sé si lo logran entender. Sí. ¿Ya? Entonces, pero estas ideas, por ejemplo, el Partido Comunista busca esta igualdad así como utópica, ¿cierto? Los socialistas buscan una igualdad un poco parecida como a lo que pasa en Cuba, ¿cierto? O lo que fue la Unión Soviética en su época, ¿ya? Y una pregunta, que Sí. es cortita. ¿Hay algún país como ahora que sea full comunista o no, simplemente no se ha podido hacer? Comunista, ninguno. O sea, se hacen llamar comunistas, pero sigue siendo el Estado como el que reparte esta pizza, o el que reparte los recursos, ¿ya? Y países así,
son, por ejemplo, Corea del Norte, es un país socialista, Cuba sigue siendo socialista, a ver, a nivel como mundial, bueno, China también es un socialismo. China igual es un experimento raro, porque es socialista y es capitalista a la vez, ¿ya? Pero todavía hay. Sin embargo, después de la caída del muro de Berlín, ya en los años 90, los proyectos de países socialistas comienzan a decaer. Esto es súper interesante, chiquillos, porque esa idea también se va a implantar en Chile, ya se va a implantar en el año 70, ya con el gobierno de Salvador Allende. Entonces, por eso es importante las preguntas que hacen, porque hacia allá vamos. Chiquillos, caractericemos entonces a la derecha. Hoy día, ¿cómo le dicen usted a la gente de derecha? Facho. Facha. Retraso. Los Hashtag fachos. retraso. Ya. ¿Cómo piensa o cuáles son las ideas de una persona de derecha? Ay, ya, que me voy a enojar. ¿Por qué se va a enojar? Tolerancia, tolerancia. Que son, ya, y la gente de derecha como que solo le importa como lo económico más que nada. Lo económico es lo principal. Y como viven en esta burbuja como de privilegio, en realidad nunca entenderían como el punto de vista de la izquierda, Ya, que es como muy importante para mí, según yo. ya. Prima entonces en la gente de derecha una visión económica de las cosas, ¿cierto? Pero no basado en cualquier teoría económica, sino que una en particular, que tiene que ver con el capitalismo. Me cuesta escribir acá. Ya, tiene que ver con el capitalismo, ¿cierto? Y el capitalismo es contrario a la idea de la igualdad, ¿cierto? ¿Por qué es contrario? ¿En qué se basa el capitalismo? En En el beneficio Para de las individualismo, personas que en el bien pueden como tener dinero y esas cosas. Ya se basa en el ¿Empresas privadas? individualismo, se basa en la empresa privada, ¿cierto? Y alguien dijo algo como en la capacidad de comprar cosas. Yo. Ya el capitalismo entonces se basa, o su idea básica tiene que ver como con la competencia, ¿ya? Y la competencia es contrario entonces a la igualdad, porque en una competencia siempre hay gente que gana y gente que pierde, ¿ya? Estas tres ideas políticas, chiquillos, bueno, y los del centro a veces tiran hacia la izquierda, como decía la Trini, a veces tiran hacia la derecha, ¿ya? En el caso entonces de Chile, y estamos hablando en el año 1936 aproximadamente, tenemos estos tres sectores políticos y tenemos a Pedro Aguirre Cerda acá. Lo voy a poner aquí. Está aquí. Ay, está ahí. Ya está en la centroizquierda. Él pertenece entonces a un partido político que son los radicales, ¿ya? Él es un radical y él está ahí, centroizquierda. Ya no está hacia la derecha ni al centro, ni tampoco completamente a la izquierda. Es más bien como un personaje moderado dentro de la política, ¿ya? Ahora, en 1936 estábamos empezando en la Segunda Guerra Mundial, ya había aparecido la Unión Soviética, entonces Pedro Aguirre Cerda es como que observa lo que está pasando en el resto del mundo, ya es un observador de esto, ¿ya? En ese contexto, chiquillos, y entendiendo como ese escenario político, es que Pedro Aguirre Cerda, en el año 38, gana la presidencia, ¿ya? Él se convierte entonces en el primer presidente de la historia de Chile que pertenece como, o que viene desde muy abajo, ya él, imagínense, se llama Pedro Aguirre Cerda, no es Montt, no es Errázuriz, no es Balmaceda, ya no tiene un apellido como cuico, por decirlo de alguna manera, ya él tiene un apellido común y corriente, ya él nace cerca de los Andes, y es profesor, ¿ya? Originalmente es profesor de castellano, de lenguaje, y posteriormente va a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, ¿ya? Y va a empezar como a hacer carrera política desde a poco. Cuando él se presenta candidato a la presidencia, él tiene un lema que era gobernar es educar, ¿ya? Y otro lema que era pan, techo y abrigo. Él creía entonces que con esta frase o con esta idea de gobernar es educar, ¿cierto? Gran parte de los problemas de Chile podían cambiar. ¿Quién me puede decir por qué?
¿Por qué él creía que el principal problema era la educación? Porque literal, o sea, como que la educación es lo que hace a la gente que va a tener cargo en el futuro. Exacto. Si una persona sin educación no es consciente de las cosas. Exacto, ¿ya? Por ejemplo, y en Chile el único motor social o lo único que nos permite tener como una mejor vida son los estudios, ¿cierto? Es la educación, a menos que se gane en el Kino, pero eso es como imposible, ¿ya? O el Loto, no sé, un premio así, ¿ya? Pero eso es muy poco probable, ¿ya? Por lo tanto, por eso sus papás invierten en ustedes en educar, ¿cierto? Porque quieren que ustedes sean alguien en la vida, sean mejores que ellos, ¿ya? Ahora, cuando Pedro Aguirre Cerda plantea eso, en el fondo dice lo que decía la FLO, ya la única forma de mejorar las condiciones de vida de las personas es educándolas. Y él tiene la idea, o una idea que parece como reciente, del 2011, por ejemplo, que era el lema de los pingüinos o de los universitarios, que es educación gratuita, única, obligatoria y laica. ¿A qué se refiere como él con esa frase? ¿A qué se refiere con laica? ¿Qué es laica? Laica, Nuestro colegio es laico. Que no tiene religión, po. que no tiene Ah. religión, ¿ya? Entonces, Sí. educación gratuita, ¿qué está diciendo Pedro Aguirre Cerda? Que nadie Que no tenga que pagar cueste, por po. la educación. ¿Ya? Que todos puedan acceder a la educación. Plantea que la educación es un derecho, ¿ya? No un negocio, ¿ya? Que la educación tiene que ser única, ¿cierto? Única, que no debe distinguir entre clases sociales. No porque tú naciste en una posición mejor, vas a tener mejor educación que otro. O sea, la educación debe ser buena para todos, ¿ya? Obligatoria, que todo el mundo acceda, y laica, ¿cierto? Como dijeron ustedes por ahí, es sin religión, ¿ya? Porque la religión entonces coarta la libertad de las personas. Eso pensaba Pedro Aguirre Cerda en el año 36, 38, ¿ya? ¿Y en lo otro ya dígame, se lucraba con la educación? es, mira, así como ahora, no tanto, pero sí era discriminatorio. Por ejemplo, a la universidad solo accedía la élite del país, como solo la gente de clase alta. La universidad no estaba permitida para la gente más pobre, ¿ya? O gente que no tuviera recursos. Y otro de sus lemas era pan, techo y abrigo. Y un poco esto tiene que ver con la cuestión social, con las situaciones de pobreza extrema en las que vivía la gente, ¿cierto? Y en estas situaciones insalubres en las que vive la mayor cantidad de personas en Chile en el 38. Es electo presidente de la República entonces en el año 38, como les dije, y le entrega la banda presidencial Arturo Alessandri, ¿ya? A mí me encanta esta foto porque es como, miren cómo Pedro Aguirre Cerda mira la banda presidencial. Es como ese meme. Quédate con alguien, Quédate con alguien que con mire alguien que como... te mire como Sí. Pedro Aguirre Cerda mira la banda presidencial, ¿ya? Pero era como todo bien, iba todo demasiado bien, y cuando llevaba un año o menos de un año de gobierno, en el año 39, en enero el 24 de enero del año 39 se produce el terremoto en Chillán, ya que es uno de los terremotos más grandes. Ya está el de Valdivia, está el del 2010 y después viene el de Chillán. Ahora, fue más catastrófico que el del 2010 porque las construcciones eran de otros materiales, ¿ya? Va a tener como epicentro la ciudad de Chillán, pero va a destruir gran parte de Chile, ya casi todo Chile central. Aquí tenemos entonces algunas imágenes de cómo fue ese terremoto, ¿ya? Estas son construcciones antiguas que se van a ver entonces devastadas producto del terremoto. Ya acá tenemos la gente buscando cosas entre los escombros del terremoto. ¿Ustedes qué edad tenían para el terremoto del 2010? 6 o 7. ¿Y se acuerdan? 7. 10 menos 16 es efectivamente 6. Yo sí. ¿Ya? ¿Y se acuerdan algo o no? Soy matemático. Sí, sí me acuerdo. Ya, bueno. Fue acuático. Bueno, uno, por ejemplo, en el año 39 ya en Chile se pone como ojo a las normas de construcción. Es como la primera alerta. El del 60 va como a poner aún más en evidencia que las construcciones ya no podían ser de adobe, por ejemplo,
que tenían que ser un poco más sólidas. Y definitivamente el del año 85 es el que cambia la norma de construcción en Chile. Por eso el terremoto del 2010 casi no se cae en edificios, ¿ya? Porque Chile, si algo bueno tiene, chiquillos, si algo bueno tiene nuestro país, es que se construye pensando en el peor de los terremotos, ¿ya? Tenemos entonces que el terremoto va a agudizar los problemas sociales de la época. Si la gente ya era pobre, si la gente ya no tenía trabajo, si la gente ya se estaba muriendo de peste, por ejemplo, o ya se estaba muriendo de cólera o de tuberculosis, vamos a tener entonces que la situación va a empeorar, ¿ya? Y acá tenemos entonces al presidente recorriendo la zona de catástrofe. Pedro Aguirre Cerda entonces con su equipo se agarran la cabeza y dicen, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Ya? Porque en el fondo el terremoto deja en evidencia un problema anterior, ¿ya? Y es el problema de la cuestión social. Es como Chile arrastra el problema de la gente pobre y que no lo puede solucionar. Y que el terremoto entonces deja en evidencia lo mal que está la economía y lo mal que funcionamos. ¿Por qué funcionaba mal la economía en Chile? Porque éramos monoproductores. Ya, Bueno. ¿Cómo, Nazahuel? Que dependía solo de una cosa. Porque dependíamos solo de una cosa, ¿cierto? Como dice la Eva, monoproductores. Por lo tanto, al depender de esta cosa, nuestra economía es extremadamente frágil. Pedro Aguirre Cerda propone entonces un nuevo sistema económico, un nuevo sistema económico que le llama Sistema ISI, que es una sigla que significa industrialización por sustitución de importaciones, ¿ya? Suena como raro, pero la misma sigla lo dice: industrializar, crear industrias, crear fábricas para sustituir las importaciones. Las importaciones es todo lo que entra a Chile. Chile solo producía salitre, por lo tanto Chile no tiene fábricas. Chile todo lo compra al extranjero, todo lo compraba al extranjero. Compra la ropa, compra los refrigeradores, compra los autos, compra todo, la maquinaria, todo. Nada se produce en Chile. Entonces, si nosotros dependíamos solo de un producto, que es el salitre, ya no vendemos salitre, no tenemos plata, no tenemos entonces la capacidad de comprar productos a otros países. Además, los otros países venían saliendo de la guerra, tampoco estaban produciendo. Por lo tanto, lo que dice Pedro Aguirre Cerda en términos ya como muy sencillos es, oye, tenemos que hacer las cosas en Chile para no depender de otros o que otros nos vendan o que nos vuelva a pasar lo que nos pasó con el fin de la guerra mundial. Y si entonces es un modelo que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que están siendo importados a través de mecanismos de política económica, tales como incentivos fiscales, crediticios o protección comercial. En términos sencillos, lo que busca Pedro Aguirre Cerda es que la polera, ¿cierto?, que era hecha en China, a partir de 1939, se produzca en Chile, ¿cierto? Y que la gente pueda comprar una polera hecha en Chile y ya no en China. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué creen ustedes que él hizo esto? Porque esto tiene dos objetivos. Quizás con un objetivo de cómo independizar. Bien, un objetivo es buscar la independencia económica de nuestro país. Perfecto. ¿Y cuál es el otro objetivo? Darle Que la trabajo a gente la tenga trabajo. Perfecto. Darle trabajo a la gente. ¿Ya? Oye, que son inteligentes, chiquillos. ¿Ya? Darle entonces trabajo a la gente. Acá tenemos entonces el esquema del modelo ISI. El objetivo era el desarrollo de la industria, ¿ya? De la industria local. Pedro Aguirre Cerda dice, bueno, si la gente no tiene trabajo, hay que darle trabajo, ¿ya? No hay que darle limosnas, no hay que ser caritativos, sino que hay que darle herramientas a la gente para que la gente genere sus propios ingresos, ¿ya? Entonces, el desarrollo industrial, como bien dijeron ustedes, era, por un lado, sustituir las importaciones, no depender de otras economías y, como bien dicen también, generar empleos. Este desarrollo industrial necesita entonces de dinero, necesita de creación de industrias, necesita recursos y necesita trabajo. Por lo tanto, es un motor, es como empezar a echar de nuevo a andar la economía. Para eso, entonces, el Estado se convierte como en el principal empresario, ¿ya? El principal como jefe
que va a tener la gente va a ser el Estado. Y el Estado va a ser el encargado de producir bienes y servicios. Bienes como vestuario, muebles, láminas de acero, la industria celulosa, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Miren, aquí están las empresas creadas durante esta época. El Estado chileno empieza a crear empresas como Endesa, que es la empresa es la empresa de energía, ¿ya? Empresa Nacional de Energía, Sociedad Anónima. Eso significa, está la ENAP, voy a anotar acá, voy a ir anotando a qué se dedicaban. Energía, la ENAP, que es la industria del petróleo, ¿ya? Empresa Nacional del Petróleo. Está la CAP, que es la industria de acero del Pacífico. ¿Hay algún futbolero acá? ¿Está conectado algún futbolero? El Leo, po. Leo. ¿Está el Leo? Hola. O el Monto. Huachipato. El equipo Huachipato. ¿Qué tiene en la camiseta? ¿Se han fijado, no? Qué poco observador. No. ¿Nunca se han fijado? La No, Huachipato. o sea, morado, morado, azul y negro, Huachipato. Sí, Y ya, dice Huachipato el escudo. ya el escudo, pero en No, el pero pecho, en ¿No el es PF? ¿No es PF? en el pecho dice CAP, ¿ya? Y CAP es Compañía de Acero del Pacífico, que es la principal empresa extractora de acero que está en Talcahuano, ¿cierto? Y que se conoce como Huachipato, ¿ya? De hecho, Ya, Huachipato, pues, Leo. el pasa? equipo, chiquillos, esta época es una época dorada para el fútbol, porque como hay muchas empresas, las empresas tienen equipos de jugadores de fútbol, y esos equipos de jugadores posteriormente se profesionalizan, ¿ya? Y no solo empresas, sino que también, por ejemplo, universidades, ¿ya? Y aquí nace, no sé, por la Universidad de Chile, nace la Universidad Católica, nace Huachipato, nace, ¿cómo se llaman los del norte? Los de Chuquicamata, ¿cómo se llaman eso? Cobreloa. Cobreloa, ¿ya? Nacen entonces todos estos equipos de fútbol, porque como Chile se industrializa, una especie como de hobby para los trabajadores, era generar entonces espacios de distensión, como por ejemplo el fútbol, ¿ya? Nace IANSA. ¿Qué es IANSA? ¿Han ido al supermercado? Ya, es Industria Azucarera Nacional, ¿ya? Eso significa Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima. Nace Chile Films, ¿cierto? Que es la primera industria de cine chileno, cine local. Nace Madeco, San Miguelinos. ¿Dónde está Madeco? La Plaza Madeco, ¿conocen la Plaza Madeco o no? De nombre, pero no sé. La Plaza Cívica. O sea, la que está al frente del Jumbo. No. ¿No? No, la Madeco es la que está ahí en San Nicolás. Yo les voy a mostrar una foto, ya más adelante puse una foto. Madeco es manufactura del cobre, ya aquí hacen cosas con el cobre, ya nace Entel, ya ¿qué significa la sigla Entel? Oh, nunca lo he pensado. Tampoco. Yo tampoco. Empresa Nacional de Telefonía, ya eso significa. Nace TVN, ya cierto que es es el primer, no el primer canal, es el segundo canal de televisión, ya ahí tenemos la tele. Y nace, por ejemplo, INACAP. ¿Qué es INACAP? Una universidad. Hoy día es una universidad, pero en esa época era un centro de capacitación para los trabajadores, Instituto Nacional de Capacitación, ¿ya? Entonces, el Estado, ¿se dan cuenta cómo el Estado dice, bueno, Chile está en crisis, hay que sacarlo de la crisis y hay que empezar entonces a crear industrias, y se crean estas industrias. Hay otra que se crea posteriormente, que es LAN. ¿Qué es LAN? ¿La compañía de vuelo? La compañía aérea, ¿no? Línea Aérea Nacional, ¿cierto? Que pertenece al Estado chileno, y que después, los años 70, fue comprada por un joven empresario. ¿Cómo se llama ese empresario? ¿Cómo se llama? Farcas. No sé. Luxic, ¿no? No, era ¿No es joven. Piñera? ¿Ah? No, nada que ver. ¿No es ¿Piñera? Piñera?
Piñera, ¿ya? Sebastián Piñera. Piñera compra, Es que soy bueno. ¿verdad? Sebastián Piñera después compra LAN, ¿cierto? Compra la línea aérea nacional y la transforma entonces en una empresa más grande, ¿ya? Después les voy a contar por qué todas estas empresas después fueron vendidas, ¿ya? Acá tenemos entonces la ENAP, ¿cierto? Que tenemos trabajadores ahí en Magallanes, parece que ellos están en Magallanes sacando petróleo. Acá tenemos entonces la llanza, ¿cierto? Cómo se producía el azúcar antiguamente. Tenemos entonces los primeros carteles de Chile Films, ¿cierto? De las primeras películas y el logo antiguo de TVN. ¿Han visto el inicio de TVN cuando sale Tevito? Que es un bonito que toca música. ¿No? ¿Nunca? No. Se lo voy a dejar ahí en el Classroom. Y aquí está Madeco, po, ¿ya? Sí. Ah, esa. ¿Qué es? Ya está como a la altura de San Nicolás, a la altura de Lo Vial, más o menos, hacia adentro. Debe ser unas 3 o 4 cuadras como hacia Santa Rosa, ¿ya? ¿Y por qué les pongo esta foto? Porque San Miguel va a ser súper importante en esta época, porque va a ser un cordón industrial. Este es un mapa de Santiago, ¿ya? Esto, por ejemplo, es Avenida Vicuña Maquena, y alrededor de Vicuña Maquena van a haber distintas industrias. Por ejemplo, han pasado por fuera de Mega, yo vivo aquí súper cerca de Mega. ¿Han pasado por afuera de donde está el Mega o no? Pero ahí no se hacía cuestiones. ¿Cómo? Ahí no se hacía ropa, cuestiones así, algo así era, ¿o no? Claro, en Mega antes era Cristalerías Chile, era donde se hacían los cristales, las botellas, los frascos de vidrio, todo eso, ¿ya? Pero habían otras a los costados que eran fábricas de ropa. Por ejemplo, ¿han ido donde está Chilevisión ahora ustedes? Sí, ¿es la que tiene todos los vidrios rotos o no? Antes estaban rotos, ya no. Ya, pero donde está Chilevisión era una antigua empresa que era Machaza, ¿ya? Y Machaza era Ahora penan ahí. era una empresa textil. Sí, dicen que penan, ¿ya? Porque mucha gente, muchos trabajadores, parece que ahí murieron, no sé. Y vamos a tener, chiquillos, miren, que acá, este es el centro, esta es la Plaza Italia, y vamos a tener que la Gran Avenida José Miguel Carrera va a ser entonces un cordón industrial importante, ¿ya? Sobre todo en el sector como desde Lo Valle hasta Lo Vial, más o menos, hacia el interior, son puras fábricas, o eran puras fábricas, sobre todo hacia el lado de Santa Rosa, ¿ya? Entre Santa Rosa y Gran Avenida, ¿ya? Una pregunta, profe. Dígame. La comuna de Pedro Aguirre Cerda, ¿por qué se llama así? O sea, no tiene... En honor a Pedro Aguirre Cerda. Ah, ya, pero, o sea, yo me imaginaba que algo pasó ahí, no sé. No, mira, en los años 70, San Miguel era o incluía Pedro Aguirre Cerda e incluía San Joaquín. San Joaquín era gigante, era de las comunas más grandes de Santiago. Sí, claro. Y posteriormente, en los años 70 se divide, ¿ya? Y se hacen comunas más chicas. Y ahí recibe el nombre de Pedro Aguirre Cerda, pero no sé en realidad por qué, o por qué ahí exclusivamente se le denomina Pedro Aguirre Cerda. Y ahí no sé, San Joaquín o se le puso otro nombre, ¿ya? Pero es en el fondo en honor a él, yo creo, ¿ya? Y a este espíritu como más popular que tenía Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Se entiende entonces, San Miguel va a ser súper importante en estos años porque gran parte de las industrias también va a estar ahí, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo entonces de la Corf? Miren, el sistema se llama EASY. Se industrializa Chile, se crean empresas, se crean fábricas para dar empleo, para no depender de otros países. Y se crea la Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, cuyo objetivo es entregar préstamos, ¿cierto?, a gente que quisiera trabajar, montar una fábrica, ¿cierto?, y generar empleo. Por lo tanto, entrega créditos como con un bajo interés, principalmente como para agilizar la economía, ¿ya? El objetivo entonces de ambos, como ustedes dijeron, por un lado es la creación de industrias locales, ¿cierto?, para sustituir las importaciones, y por otro lado es generar empleo y así solucionar el problema de la cuestión social, ¿ya? ¿Qué cambios entonces? Miren, cuando yo digo
que Pedro Aguirre Cerda es el mejor presidente de la historia de Chile, eso igual es una opinión personal, pero yo igual creo que de verdad fue bueno, ¿ya? ¿Qué me podría decir por qué fue bueno? Tres razones. Porque no se conformaba como con que el pueblo como que estuviera sin techo y se hacía cargo de eso. Y ¿Ya? en realidad se dio cuenta que la igualdad era necesaria. Ya, bien. Ahora, ¿a quién le da como la función de generar esta igualdad? Porque él dice, bueno, alguien se tiene que hacer cargo de este problema. ¿Quién se hace cargo del problema? ¿Qué institución se hace? Bueno, él como presidente, ¿cierto? Pero lo canaliza o canaliza estas soluciones a través del Estado. Miren, me voy a venir como un poco al presente, ¿ya? ¿Vieron las noticias ayer que había gente en Cerrillos que estaba protestando? ¿Lo vieron o no? Ayer hubo gente que salió a la calle en plena cuarentena a protestar, ¿ya? Y empezó a protestar porque tenía hambre, ¿ya? Es porque gente que lleva 2 meses sin trabajo y que ya no tienen que comer, ¿ya? ¿Por qué se produce ese problema? Porque no tienen trabajo, pues, y si no tienen trabajo no tienen ingresos. Y no ¿Ya? pueden comprar comida. Exacto, ya al no tener una fuente laboral, ¿cierto? Se genera entonces este problema de hambre, ¿ya? Estamos igual viviendo como momentos súper duros porque en Chile no se protestaba por hambre desde los años 80. Ya la gente igual protestaba porque subía el pasaje, porque estábamos enojados, ¿cierto? Para el estallido social, pero que gente de sectores populares proteste porque tiene hambre, ya eso no pasaba hace mucho tiempo. La gente entonces tiene hambre porque, como dice la Eva, la gente no tiene empleo. ¿Quién no está generando el empleo? ¿Quién debería? ¿El Estado? El Estado, exactamente. El Estado tiene como objetivo resguardar a las personas, protegernos, darnos lo mínimo. Y el trabajo es un derecho, ¿ya? Y es un derecho al que todos tenemos que acceder. Por lo tanto, hoy día Chile vive como una falta de Estado, ¿ya? No, hay como ausencia de Estado. ¿Y cuál fue la solución que propuso el presidente hace 2 días atrás en cadena nacional? ¿Alguien? Reprimir. Ya no, pero no es tan no dice, lo voy a salir a no puede, ya, aunque lo piense, pero no puede decir voy a salir a reprimir. Él dio otra solución. ¿Otro bono? No sé, la verdad no sé. ¿Cuarentena Parecido. total? Ya, parecido a un bono. Él prometió canastas familiares, canastas de alimentos. ¿Se soluciona el problema con canastas de alimentos? No. Como por 2 días. Exacto. Como por 1. O sea, sí, la alimentación sí, pero otros problemas como las cuentas y cosas así, no, pues. Momentáneamente lo soluciona, ya, porque claro, la gente tiene hambre, le doy una canasta, va a comer Pero una no a semana, largo plazo. pero a largo plazo, Igual hay familias que son muy grandes, entonces tampoco quizá alcance para todo. O igual hay seres vivos que requieren más que un pedazo de pan para sobrevivir un día entero. Digo yo. Exacto, Y entonces, ni siquiera eran O que 2 cajas, eran paquetes de bolsas. fideo. ya ni siquiera eran cajas, sino que eran bolsas, ¿cierto? No sé, es una caja básica, trae, no sé, 3 paquetes de fideo, un poco de aceite, azúcar, sal, cosas básicas. Ahora, ¿por qué esa caja no soluciona el problema de fondo? Si ustedes fueran presidentes, ya, imaginemos que son presidentes por 5 minutos, ¿qué harían? Yo ya tengo eso solucionado. Yo me he planteado tantas como situaciones en las que tengo que hacerme cargo de una pandemia, porque ¿Ya? es súper normal. Pero según yo como que lo principal o lo más importante ahora serían como, según yo como de estos trabajadores como esenciales son los que reparten, como en Chile Express y todo esto. Y eso sería como una muy buena idea darle trabajo como, no sé, a como los papás de la familia y darles trabajo como trabajadores esenciales y eso, pues. No es mala idea y es como súper
Ya, ahí tenemos entonces una solución. Súper razonable. Una solución, ¿cierto? Es darle trabajo a la gente. Ya ahora con todas las precauciones que hay que tener en una situación de pandemia. Ahora igual es un poco injusto comparar el año 36 con ahora, porque igual hay que ser justos con Piñera. Está viviendo una pandemia, ¿ya? No, está igual complicado para él, ¿ya? Igual podría ser un método, o sea, un método moderno del que hizo Pedro Aguirre Cerda, como algo Ya. más actualizado, Ya, más de ahora. ya. En el fondo lo que hace, miren, hay como un refrán, no sé si está bien dicho, pero es como que cuando le dicen a una persona que en vez de darle un pescado, enséñale a pescar para que se pueda alimentar. Es un poco eso como que hace Pedro Aguirre Cerda. Ya Pedro Aguirre Cerda, en vez de darle la caja de comida a la gente, o de dar soluciones paternalistas, de creer que la gente no es capaz de solucionar sus problemas, Pedro Aguirre Cerda dice, no, pues a la gente hay que enseñarle a pescar, a la gente hay que darle educación, a la gente hay que darle mejores condiciones de trabajo, ¿cierto? Y para eso nosotros entonces tenemos que generar esas condiciones. Nosotros, el Estado le tiene que enseñar a la gente a pescar para que se pueda alimentar, ¿ya? Porque si yo le doy un pescado a una persona, claro, va a suplir el hambre en ese momento, en esa circunstancia. Pero si yo le enseño a pescar a una persona, donde quiera que esté, ¿cierto? Y que haya costa o que haya una playa, va a poder entonces alimentarse por sí mismo, sin depender que otro le dé la comida, ¿ya? Entonces, por eso para Pedro Aguirre Cerda era fundamental la educación para mejorar el futuro de Chile, ¿cierto? Él como profesor. Otro aspecto era mejorar entonces la economía, y el tercer aspecto tiene que ver con el rol que cumple el Estado en esta protección y en este aseguramiento de los derechos básicos de las personas, ¿ya? Por eso yo soy Pedro Aguirre Cerda Lovers, ¿ya? Eso, chiquillos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta que quieran hacer. Se me olvidó decirles algo. Nada es perfecto. Pedro Aguirre Cerda muere antes de terminar su periodo, ¿ya? Él gobierna del 38, 39, 40, y en el año 41 muere, ¿ya? Y muere producto de una epidemia, ¿ya? ¿Alguien se imagina de qué epidemia murió? De tuberculosis. Muere de tuberculosis. De tosecita. Él llevaba meses como con un resfrío, con una tos fuerte. A todo esto la gente le llamaba Don Tinto, no porque fuera bueno para tomar, sino que porque su esposa tenía viñas, eran dueños de viñas, ¿ya? Y a Don Tinto entonces le viene esta tos, y al poco tiempo le diagnostican tuberculosis, y en esa época no había tratamiento posible para la tuberculosis, y él muere, ¿ya? No alcanza a terminar su gobierno, ¿ya? Pasa con la gente buena, ya que muere antes de tiempo. Eso, no sé si hay alguna duda respecto de él o de su gobierno, de sus obras. ¿No? No. No. Ya, bien. Ya, lo vamos entonces a dejar hasta acá, chiquillos. Cualquier duda que tengan respecto de la materia, me la hacen llegar. La próxima semana no vamos a tener clases, ¿ya? Porque lunes y martes ustedes tienen un descanso, ¿ya? Y nosotros, entre comillas, también, ¿ya? Así es que nos vemos ya el martes subsiguiente, ¿ya? Y ahí yo creo que vamos a hacer un trabajito, ¿ya? Pero chiquitito, para que la Sol no se estrese. ¿Ya? Se lo prometo. Ya, chiquillos. Esperando entonces que estén bien. Cualquier cosa, estamos en contacto. Hablamos. Descanse, profe. Gracias, profe. Ya, profe. Chao. Que tenga Cuídense, lindo profe. día. Igual, chao. Chupa de poto. Chao, profe, se me cuida. Porque sí, punto. No vamos a salir. Anda ahí, bueno. Dale, Daniel, tú podés.